para ir a vivir a Brasil y comparto esta experiencia con mis padres. Fue donde vi evidentemente que el sistema dentro de mi casa tenía algunas oportunidades, a pesar de que había sido apoyada. La primera respuesta de mi mamá fue: felicidades, Sergio, por la oportunidad. Sergio es mi esposo. Evidentemente la oportunidad no era para mi esposo, era la oportunidad como familia, pero era profesionalmente. Y cuando hacemos la aclaración, a partir de ahí mi madre me dice: muchas felicidades, acabas de firmar tu divorcio. Evidentemente esto me llevó a darme cuenta que pues el sistema tiene, como todo, muchas oportunidades y que representaba para mí pues unos desafíos fuertes para ir para adelante. Sin embargo, ante esta situación que evidentemente, como pueden ver, siempre sigue resonando, me encontré con una organización que desde la primera vez que se decidió que salíamos para vivir como familia afuera, tuve los recursos, ¿no? Tuve los recursos donde me pudieron poner mujeres que habían pasado procesos similares, me pusieron un apoyo para mi esposo en el aspecto de todo lo que significaba pues la complementariedad que íbamos a tener que tener en algunos de los roles. Y evidentemente la compañía toma esta decisión porque venía de unos procesos donde había dado la oportunidad a mujeres, pero cuando contábamos que estaba funcionando, pero al final veíamos que durante la carrera de esas mujeres no estábamos siendo exitosos, ¿no? Y entonces es donde surgen estos apoyos para poder asegurar. Adicionalmente, tener procesos de selección mucho más inclusivos, donde no solo ha ganado la mujer, pero ha ganado el hombre o ha ganado cualquier persona que ha querido accesar, porque nosotros teníamos unos sesgos muy fuertes desde nuestros procesos de selección, donde llegábamos a paneles donde el 100% era hombre y entonces queríamos traer a una mujer, y evidentemente cuando teníamos a los candidatos pues llegábamos a no valorar esa diversidad que traían hombres y mujeres como tal. En estos procesos de selección también hoy estamos firmemente pues encontrando parámetros en los cuales tenemos que quitar la edad, del currículum quitamos muchas cosas que nos evitaban realmente el poder pues enriquecernos del talento que estaba aportando la persona como tal. También estando en esta experiencia internacional pude darme cuenta de un gran valor que tenía DAO, y es pues la diversidad que nosotros tenemos de poder tener exposición a estas políticas que en algunos países tienen algunas diferencias, ¿no? Y en otros países, entonces esto hizo que DAO fuera creciendo muchísimo más rápido, ¿no? Por ejemplo, en Brasil evidentemente hay una política donde la licencia de paternidad está igual reconocida como la licencia de maternidad, la licencia también de adopción. Y hoy en México somos la única empresa que ofrece en condiciones iguales una licencia de paternidad y una licencia de maternidad. Y esto, quiero hablar, este fue una de las grandes aportaciones que tuvo también otros de los grupos de empleados que tenemos, que nosotros le llamamos los grupos de común acuerdo entre los empleados, donde traen este tipo de aportaciones, ¿no? Y efectivamente en este grupo de mujeres se encontró, ha sido una evolución de muchos años, donde se encontró que primero teníamos a muchas mujeres y teníamos que traer aliados, dentro de ellos hombres, o teníamos que traer, y uno de los puntos, me encantaba ahora escucharlo de los hilos y el tejido social, nos dimos cuenta que si nosotros queríamos hacer una sociedad mucho más firme, mucho más sólida, teníamos que traer al hombre a la decisión, a la colaboración y hasta la igualdad en responsabilidades. Entonces, hoy tenemos esta licencia de paternidad que ofrece en la misma condición a la mujer. Y bueno, pues que podría aquí darles muchos otros temas, ¿no? Pero quiero agradecer al Museo de Memoria y Tolerancia, porque esa fue otra de las formas en las cuales hemos visto que podemos darle la visibilidad y la participación. Somos grandes promotores con nuestros clientes y con nuestros proveedores. DAO es una empresa multinacional que tiene la oportunidad de tener un portafolio diverso de proveedores y clientes, entonces tenemos desde las empresas familiares hasta empresas multinacionales,
Y eso nos ha llevado a concientizarnos que estamos en diferentes dimensiones y que tenemos que ayudar a que ellos evolucionen. Entonces, el museo para nosotros ha sido trascendental para atraer a nuestros clientes a ver temas que dentro de sus organizaciones hoy todavía no se tocan, y a su vez somos los grandes promotores de muchos de los materiales que ustedes nos aportan, porque esto sirve que ellos puedan utilizarlo. No todas las organizaciones hoy tienen la infraestructura que tiene DAO o que tienen otras empresas multinacionales. Entonces, el que ellos sepan que estos materiales están ahí, les da la oportunidad no solo de decir no conozco, sino de realmente participar. Y por último, quisiera compartir con ustedes también COPRED, que es otro de nuestros grandes aliados, principalmente en la Ciudad de México. Nosotros firmamos ya hace 5 años el acuerdo del trato igualitario, porque evidentemente vemos que ese es otro de los grandes temas que tenemos en México, especialmente en todo lo que tiene que ver con nuestros procesos de reclutamiento. Somos, en este proceso que les mencionaba, también nos dimos cuenta que estábamos teniendo mucha segmentación en el tipo de universidad, en el tipo de talento, conocimiento que traíamos. Entonces, este es otro mecanismo que quiero enfatizar, la gran oportunidad que tenemos, no solo como organización de ser mejor, pero la responsabilidad que tenemos de utilizar otros recursos para otras organizaciones que están construyendo materiales y que tienen responsabilidad. Y por último, bueno, enfatizar también la oportunidad que hemos tenido de crear la conciencia en la ciencia. Nosotros nos hemos dado cuenta que los padres de familia desafortunadamente son los pues no tienen ni los recursos, ni muchas veces el entendimiento, y son los primeros que nos limitan el que los estudiantes sigan estudiando carreras difíciles, ¿no?, relacionadas a todo, ciencia, tecnología, matemáticas. 56% de las mujeres rurales viven una situación de pobreza. Desde una compañía como la que yo trabajo, ¿no?, en PepsiCo, una compañía agro, trabajamos muchos temas de agro y mucho más también del lado de la fundación, y nos hemos dado cuenta también de ese rezago en esa parte, ¿no?, en esta parte de la agricultura y de la participación de las mujeres en el agro. Hemos visto que a pesar, y esto lo dicen los datos, ¿no?, a pesar de que las mujeres producen más de la mitad de los alimentos que consumimos en nuestro país, solamente 3 de cada 10 mujeres reciben un ingreso por este trabajo, ¿no? Entonces, son diferentes expresiones de la violencia, pero que mantienen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y de pobreza. Y creo que es importante, ¿no?, y qué bueno que estamos teniendo esta conversación y que este foro se llama Mujeres Líderes, ¿no?, porque creo que es muy importante que nosotras, desde nuestras posiciones de liderazgo, hagamos visibles estas situaciones y empujemos programas, ¿no?, como los que ya mencionaba Verónica, desde nuestras experiencias, pero también desde el conocimiento de estos datos y de estos efectos que tiene la violencia contra las mujeres, la violencia de género. En la Fundación PepsiCo México, que tengo el privilegio de dirigir, tenemos varios programas que abordan esta temática desde la perspectiva, o sea, de hecho todos nuestros programas tienen este componente, ¿no?, de género. Y ahorita que platicabas, me acordaba mucho de un ejemplo de un programa que teníamos en Guadalajara, en donde apoyamos a 9,000 adolescentes, jóvenes, bachilleres de escuelas técnicas en la zona urbana de Guadalajara. Estábamos empujando con una organización especialista, que es la International Youth Foundation, un programa para que hubiera más mujeres capacitándose en programas de ciencias, ¿no?, y de tecnología, que fuera además vinculado al mercado de trabajo que existía en Guadalajara. Y estábamos muy enfocados en la currícula y en cómo hacer que las niñas se interesaran o que las adolescentes se interesaran en estas carreras. Y algo que saltó a la hora de implementar el programa fue que los papás y las familias no querían que fueran a ciertos centros, ¿no?, estamos trabajando con los CONALEP y CECITEG, no querían que fueran a ciertos centros porque decían que en el trayecto había muchos casos de niñas que desaparecían o de
acoso, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante que es estudiar y monitorear estos programas para ajustarlos para que funcionen y para que sean exitosos, ¿no? Lo que hicimos en esa situación fue justo reforzar el tema del transporte escolar, ¿no? Para que no tuvieran que tomar transporte público forzosamente, hacer como grupos que se acompañaran, ¿no? Hombres y mujeres que iban a esas escuelas, ¿no? Para que de esa manera no fueran las chicas solas y estuvieran de alguna manera más expuestas, ¿no? A estas terribles y lamentables situaciones. Y por supuesto que se dio también aviso a las autoridades, pero es importante que, digo, estos programas funcionan en un contexto que no necesariamente siempre controlamos, ¿no? Entonces, el escuchar a los papás para nosotros en ese caso fue muy enriquecedor porque nos ayudó pues, para que justamente funcionara el programa, implementáramos esta estrategia adicional más alocada al contexto que al currículo y a la promoción de la carrera en sí, ¿no? Internacional para la eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres, pues es una responsabilidad conjunta, es una responsabilidad social, es una responsabilidad estatal, es una responsabilidad civil en términos de nuestros compromisos sociales en cada una de nuestras instituciones. Dentro del espacio académico, que como agradezco hayan hecho la mención en el resumen curricular, el espacio académico es uno de los espacios también que aboga y que trabaja en favor de las mujeres. Yo actualmente colaboro en el Museo de la Mujer dentro de la Federación Mexicana de Universitarias, que auspicia el propio museo y que está vinculado estrechamente con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también participo en el Instituto Nacional de Administración Pública, del cual soy vicepresidenta de su consejo directivo. Y pues a lo mejor está mal que yo lo diga, pero soy la primera mujer vicepresidenta del instituto en los 67 años de vida que tiene el Instituto Nacional de Administración Pública. Es decir, el instituto no ha tenido en su cuerpo directivo, me refiero a su vicepresidencia y en su presidencia, una mujer. Y ahí hablamos ya de varios aspectos y de varios sesgos. Y del otro lado pues tenemos el elemento de naturaleza académica. Esta condición pues viene de la mano indiscutiblemente con el elemento de exclusión, de discriminación y de violencia que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia, a lo largo de una historia que nos puede ocupar poco más de 5.000 años, si hablamos de un trayecto vinculado a machismo y misoginia, pero también nos habla de una exclusión dentro de una condición de Estado de Derecho, que nos tendría que haber dado un reconocimiento desde hace poco más de 300 años si nosotras nos remitimos a aquella gesta de la Revolución Francesa, donde participan hombres, participan los ilustrados y participan mujeres brillantes como Olympia de Gouges, que derivado de su brillantez y de su confrontación contra Juan Jacobo Rousseau para decirle que esos derechos del hombre y del ciudadano pues aludían exclusivamente a eso, al hombre y al ciudadano, y no tenían incluidas a las mujeres. Y derivada de su valentía, pues fue guillotinada a los pocos meses después de su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en esta vis a vis contra Juan Jacobo Rousseau. Y Juan Jacobo Rousseau pues lo leemos de manera recurrente en ciencia política y en otras carreras como la de Derecho, para comprender qué es el Estado, ¿no? Y qué es la democracia y qué es la igualdad, la libertad, la justicia y la libertad, y también la fraternidad, ¿no? Cuando la fraternidad alude a los hombres. Traigo todo esto a colación porque los derechos para las mujeres nos han sido restringidos. Y todas nosotras, en el paso de nuestro trance histórico, me refiero a nuestra historia de vida,
pues nos hemos visto limitadas a una serie de condiciones vinculadas a qué tienes derecho y a qué no tienes derecho. La condición de la igualdad no se nos ha dado y no se nos dio en términos de una condición vinculada a nuestro ser mujer. Más allá de ello, por el hecho de ser mujer, nos hemos visto relegadas o discriminadas en una serie de espacios. Y en esta tesitura, pensar en erradicar la violencia contra las mujeres, pues tiene todos estos elementos y tiene todos una serie de compromisos. Y uno de los principales compromisos es el compromiso también de naturaleza social y de la naturaleza estatal, ¿no? ¿Qué pasa en las instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la cual soy profesora investigadora, en el Instituto Nacional de Administración Pública, del cual soy vicepresidenta, y pues qué decir de la Federación Mexicana de Universitarias, donde ahí podría yo decir que realmente se ha llevado a cabo un trabajo exprofeso vinculado y relacionado en hacer evidente el paso de la mujer en todo su trayecto histórico y en particular en evidenciar la vida de las mujeres en México. En el Museo de la Mujer, como bien su nombre lo dice, pues tenemos toda una visión histórica encabezada por la doctora Patricia Galeana. Ahora que mencionabas a mujeres que también son ejemplo, pues son estas grandes mentorías, ¿no? En este caso la doctora Patricia Galeana pues